Buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa. Esta noche el tema es analizar junto con miembros del Consejo Deliberante saliente la experiencia que han tenido durante estos últimos 4 años. Para ello vamos a estar con el presidente del Consejo Deliberante actual y miembros de los 2 bloques principales que dejan sus funciones. Luego de los siguientes auspicios estamos con ellos. ¿Qué tal, Fabián? Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Como hacía referencia en la presentación del programa, hoy haciendo un balance legislativo de este cuerpo legislativo que ya está en sus últimas horas. Este jueves va a tener su última sesión y para ello, en el primer bloque, vamos a estar dialogando con el presidente del Consejo Deliberante, Claudio Miranda. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Buenas noches, Fabián. Buenas noches, Hugo. Gracias por la invitación. ¿Qué tal? No, al contrario. Muchas gracias, Claudio, por asistir. Y, bueno, se trata de esto el programa, ¿no? De que nos cuente un poco la experiencia de haber presidido durante estos últimos años el Consejo Deliberante, que arroja como resultado, qué balance podés hacer. Bueno, en primer lugar, la satisfacción de culminar la gestión de 4 años, con el agradecimiento a mis pares, que durante estos 4 años han confiado en mi persona esta responsabilidad de conducir el cuerpo deliberativo. Una satisfacción, en primer lugar, porque entiendo que ha sido un consejo deliberante fundamentalmente activo, de trabajo, participativo. Alcanzamos las 190 sesiones, lo que significa que en este periodo no hemos dejado de sesionar un solo jueves. Y esto que debería ser lo esperable, lo que realmente debe ser un consejo deliberante, no es común que suceda en otros espacios deliberativos. Hemos asistido incluso en las últimas elecciones nacionales a un congreso que durante 3, 4 y 5 meses no sesionó nunca. Bueno, eso no ha ocurrido en el Consejo Deliberante de la ciudad de Río Cuarto. Asimismo, han funcionado activamente las comisiones, hemos abordado diferentes temas, y entre otros aspectos salientes me queda la satisfacción de que el programa de vinculación legislativa ha permitido que estuviéramos en 40 sesiones haciéndolo fuera del espacio habitual del recinto y haber estado en los barrios, en las instituciones, cerca de las problemáticas de los ciudadanos, de las propias instituciones, escuchando los reclamos, las necesidades, los problemas, incluso aceptando e incorporando proyectos que en muchos casos han sido muy interesantes, lo cual ha sido una experiencia, desde mi punto de vista, muy valiosa, porque creo que lo que espera la gente de sus funcionarios es precisamente que trabajen cerca de ellos. Esa impronta de proactividad que es cierto ha caracterizado este Consejo Deliberante, no solamente cuando uno lo ha convocado a los distintos programas televisivos, aquellos que tratamos de desarrollo económico, otros de otros temas políticos, la participación de salir a los barrios. ¿Ese es un perfil que se lo da desde la presidencia, quien conduce, o es algo que se da naturalmente? ¿Por qué ese rol, ese cambio en el rol? Quizás no es que otros han sido, quizás han sido un poco menos activos, no es que no han sido activos. A ciencia cierta, la experiencia de estar sesionando en los barrios no es una experiencia que hayamos incorporado como novedad nosotros, sino que en algún momento el Consejo hizo esa experiencia. Yo cuando asumí presenté el proyecto denominado vinculación legislativa, que implicaba una vez por mes estar sesionando plenamente en algún lugar diferente de la ciudad de Río Cuarto. Instituciones, escuelas, vecinales, centros de jubilados, y fui acompañado por el resto de los bloques en este proyecto, lo apoyaron, lo acompañaron e hicieron posible llevar adelante esto, porque no solo implicaba sesionar en estos lugares, sino que también durante toda la semana las comisiones trabajaban en el propio lugar, receptando los proyectos y las necesidades del barrio, del lugar que visitábamos. En mi persona, el día miércoles siempre asistía a atender audiencias y, bueno, en general todo el Consejo ha participado, todo el Consejo acompañó la iniciativa y, reitero, la considero una experiencia muy buena, porque además ha implicado que cuando visitamos colegios de la ciudad, también ha sido un instrumento
en lo que se refiere a la formación ciudadana y cívica de los alumnos, que veían en directo cómo sesionaba el consejo, cómo se discutían los proyectos, cómo avanzábamos en el espacio deliberativo en la búsqueda de los consensos, y eso también ha acompañado la posibilidad de que muchos chicos y chicas de los colegios secundarios se acercaran a la experiencia legislativa. No solamente nutre, en este caso, a la dirigencia política, sino que también al propio barrio, a la propia gente que participa, de alguna manera demuestra cómo puede participar, ¿no es cierto? Sí, claramente, cuando hemos estado en los colegios ha sido así, cuando hemos estado en vecinales ha habido mucha gente del barrio que se ha acercado a participar, que han acercado sus propuestas, problemáticas, en definitiva, una experiencia más, pero a mi entender positiva. ¿Qué quedó pendiente que no se ha podido cumplir durante estos 4 años y que, bueno, usted se va con esa frustración, diríamos? Bueno, creo yo que uno de los aspectos que se podría haber profundizado mucho más, aunque hubieron avances, algunos tardíos, pero que realmente se podría haber hecho alguna iniciativa diferente, tiene que ver con la reforma política en la ciudad. Si bien cuando culminamos la gestión aprobamos la posibilidad de que los jóvenes de la ciudad de 16 y 17 años puedan votar, aunque debe ser todavía consolidado y convalidado en un referéndum, la designación de los jueces, nuevos jueces administrativos de falta, que seguramente mañana se va a estar votando, pero creo yo que hubieron muchos proyectos que se presentaron, pero que no alcanzaron la discusión, el consenso suficiente para que se transformaran en realidad en la ciudad. Yo presenté algunos, el de los debates obligatorios para los candidatos, algunos otros concejales presentaron el de las PASO para la ciudad de Río Cuarto, incorporar la figura del viceintendente, el voto electrónico, la elección de manera diferente del defensor del pueblo en la ciudad. Son todos aspectos que perfeccionan la vida democrática de una comunidad y en particular de Río Cuarto, que en su momento fue pionera en lo que es la definición de una ley orgánica municipal, pero que a lo largo de más de 20 años obviamente requiere algunos ajustes, algunas modificaciones, y quizás ese sea el tema que se podría haber hecho más y que por supuesto hago votos para que en esta nueva gestión y el nuevo cuerpo deliberativo pueda avanzar ya decididamente en estos temas. ¿Por qué no se pudo avanzar? ¿Por algunos egos personales? Porque hay muchos proyectos de todos los partidos políticos. Quizá un poco de cada cosa, ¿no? Cuando no se logran determinados hechos y que conllevan la posibilidad de concretarse a través de una normativa, seguramente hay diferentes motivaciones. Han existido diferentes proyectos, se ha intentado debatir, incluso existe una comisión de reforma política en el Consejo Deliberante, pero lo que es cierto es que finalmente no alcanzaba el despacho, los despachos que corresponden, pero el resultado ha sido ese y reitero, es un poco la frustración o el debe que tenemos en el Consejo Deliberante. Había un proyecto que creo que de tu autoría, porque yo de alguna manera también me veía reflejado en esa idea de una intendencia por un periodo de 5 años, ampliar de 4 a 5 años, que en el caso mío yo soy inclusive de un poquito más allá, a los 6 años, porque si no se le pasa uno de tiempos electores, de tiempo de elecciones y en tiempo de elecciones, y por ahí no alcanza a realizar un proyecto de quién es intendente y tiene que ir a la reelección. Eso no tuvo buena acogida. ¿Qué pasó con eso? No prosperó, es cierto, es un proyecto que también presenté en su momento, de que la intendencia se llevara adelante por un solo periodo, sin reelección inmediata, alargando a 5 años el periodo. Yo entiendo que ya hay países de Latinoamérica, del mundo, que con éxito están llevando adelante este modo, con alternancia permanente, por lo menos en la figura de la figura máxima, que es el intendente. Me parece que eso también requiere un debate más profundo, quizás habrá que darlo en el momento que corresponda, pero fue tan solo un aporte de mi parte a lo que creo yo también es el mejoramiento de la democracia interna, porque a veces cuando se repiten las intendencias en la misma persona y en el mismo equipo, si no se reacomoda, se cambia, a veces produce un acostumbramiento, un aburguesamiento,
una situación no deseada y que termina implicando un perjuicio para la gestión y para los ciudadanos, y es como que también se está trabajando siempre para lo que es la reelección y evitando poner el énfasis concretamente en la gestión. Pero insisto, son debates que habrá que profundizarlos en Río Cuarto. ¿Eso pasó con la actual gestión? Por eso el radicalismo o el oficialismo perdió las elecciones, diríamos, a 3 semanas de las elecciones y con resultados de puesto. No, sería un análisis muy simplista poner en un solo motivo la causa de la derrota. Yo creo que hay una multiplicidad de razones, dentro de los cuales algunas se puede atribuir a algún desgaste de la gestión, por cierto, pero también hay un montón de causas que tienen que ver con la derrota y también que tienen que ver con el triunfo, porque si uno tiene que ponerlo en términos positivos, también hay mérito de quien ha ganado. Sí. Un buen candidato, recorriendo la ciudad desde hace 4 años, con un peronismo unido, que fue una situación inédita que se dio por lo menos en las últimas elecciones en la ciudad de Río Cuarto, y creo que este era el momento de Juan Manuel Llamosa. Nosotros también teníamos un buen candidato, pero una interna que se definió recién por marzo. También creo que ha sido una elección interna tardía, de la cual yo formé parte. Recién pudimos en ese momento tener nuestro candidato de manera competitiva y presentándolo al electorado. En definitiva, no se encontró tampoco el eje en la campaña electoral y hubo como una actitud también vergonzante de la gestión. Si bien se deben hacer un reconocimiento de errores que se han cometido en la gestión y que la gente los habrá valorado, pero también hubieron muchos hechos positivos por resaltar y que creo yo humildemente que valía la pena hacerlo. ¿Tu futuro político, Claudio? Por ahora en el llano, termino mi gestión, estoy esta semana en la transición, entregando el Consejo Deliberante como corresponde, ordenado, con obras que se han hecho, con una ejecución del presupuesto del 49%, al 20 de junio de este año, con un proceso administrativo también en orden. Ese ha sido uno de los objetivos que perseguimos también en esta gestión desde la presidencia, pero haciendo política desde el partido. Voy a intentar tener una participación activa desde el partido en lo que es la construcción de un proyecto político para la ciudad y para la provincia, y también apoyando lo que va a ser nuestro bloque de concejales, apoyándolo firmemente, trabajando en equipo con ellos, haciendo los aportes que correspondan y colaborando, reitero, para generar un proyecto distinto, diferente, nuevo y dando lugar sobre todo a las nuevas generaciones. Te deseo mucha suerte y muchas gracias. Gracias a ustedes, muy amables. Se va a llevar un presente del programa, un Malbec. Bueno, muchas gracias. De Supermercado San, así que muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, muy amables. Nosotros vamos a marcar la primera pausa, ya regresamos. Balance legislativo, el tema que estamos tratando en este programa, y para ello en este bloque hemos invitado a los concejales Viviana Pomilio del Frente Río Cuarto para Todos y Guillermo Natali, quien es el presidente del bloque de Unión por Córdoba Frente para la Victoria. Muy buenas noches y bienvenidos. Buenas noches y muchas gracias por la invitación. No, al contrario, gracias a ustedes. Y bueno, la pregunta es la misma que le hicimos recién para iniciar al presidente, a Miranda. ¿Cuál es la experiencia que le deja a cada uno? Y quizás le vamos a ceder por supuesto, la primera oportunidad a la dama, a Viviana. Gracias. Incluso comentamos fuera del micrófono recién que esta mesa nos sienta a quienes hace 8 años atrás, porque nosotros hemos estado 2 periodos de concejales, también compartíamos estos lugares, ¿no? Y a mí me deja eso, fundamentalmente, el poder seguir aportando mi ciudad desde lo que creo, desde la experiencia que he tenido. Yo vengo con una experiencia aparte mucho en organizaciones sociales, organizaciones civiles de la comunidad, y poder entramar estas 2 experiencias y aportar, para mí ha sido muy rico esto de poder trabajar con concejales de la oposición, pese a tener muchas diferencias, pero poder trabajar, yo particularmente desde la óptica de los derechos, los temas que siempre me interesaron, todo el tema de género, minoridad, minorías, y en esto creo que he podido contribuir a dejar algunas herramientas legislativas que han sido reivindicatorias, que han permitido incluso que el Parlamento local tuviera
posicionamiento a nivel nacional y dejar como un antecedente para quienes vienen, lo profundicen y avances en los temas que fundamentalmente a mí me importaban, ¿no? Sin dejar de lado los otros temas que obviamente trabajábamos, que tienen que ver con los temas que tratábamos en las comisiones, los aportes que podía hacer desde la obra pública, servicios públicos fundamentalmente, y la experiencia esta enorme de poder ser un puente, ¿no? Con los vecinos, y la satisfacción de haber trabajado y mucho, ¿no? Yo entré con el norte de trabajar por los vecinos, por trabajar por mi comunidad, y me voy con algunas cositas en el tintero, pero con la gran satisfacción de haber podido ofrecer lo mejor de mí en esta etapa. Guillermo. Bueno, también, la verdad que 8 años es mucho tiempo, ¿no? Todos me preguntan ahora, sobre todo la gente más allegada, de los afectos, que cómo me siento a pocos días de dejar de ser concejal después de 8 años. Bueno, yo digo que estoy con pre-nostalgia, ¿no? Me agarró nostalgia antes de que tenga que ocurrir. Porque, bueno, es mucho tiempo, y la verdad que comparto con Vivi, ¿no? Digo, uno se, más allá de las peleas, de las discusiones, bueno, uno se lleva, o por lo menos, yo que soy, diría, un optimista por naturaleza, también en este caso me llevo sobre todo las cosas lindas, ¿no? Y muchas de las cosas que por ahí no fueron tan agradables, la verdad es que me las voy olvidando cada vez más rápido. Y en este sentido, creo que más allá del crecimiento, como en cualquier tipo de trabajo que cualquier individuo va teniendo a medida que pasa el tiempo, cuando hay voluntad de aprender y de trabajar, he aprendido mucho en estos 8 años, me siento con un crecimiento en lo político, en lo laboral, y además, bueno, me llevo, nada, sobre todo las cosas buenas, el afecto de mucha gente, haber conocido, tener a partir de trabajo muchos amigos nuevos, no es el caso de Vivi, con Vivi nos conocemos desde mucho tiempo antes, aún antes de ser concejales los dos también hicimos cosas juntos, pero con otros no era así. Me llevo la tranquilidad de haberle puesto muchísimo esfuerzo. Vivi y yo somos 2 de los casos de concejales full time, nos hemos dedicado exclusivamente a esta tarea, los dos hemos dejado otras actividades para trabajar solamente para cumplir con el honor que nos confirió el pueblo en su momento con su voto. Así que bueno, diría que básicamente eso es lo que me llevo. Después hemos logrado en los 2 periodos muchas cosas, a lo que decía Vivi, yo recién estaba pensando cuando ella hablaba, aquello que votamos en un momento y que poco tiempo después, por suerte, se transformó en una ley nacional y que tuvo que ver con la ordenanza de unión civil, ¿no? Y recordaba eso porque la verdad que fue un tema de mucha discusión, de mucho debate, de muchísima búsqueda de consenso. Se logró sacar, y por unanimidad, esta ordenanza de unión civil, que bueno, después al poco tiempo, si se quiere, le vino una extracta a partir de la sanción, felizmente, de la ley nacional de que permitía el matrimonio, la igualdad de género, el matrimonio igualitario. Pero bueno, claramente Río Cuarto sentó un precedente, incluso a nivel nacional, que la verdad que creo que todos tenemos que sentirnos orgullosos por ese y por muchos otros temas que tuvimos la suerte de poder ser partícipes como concejales, ¿no? Viven así referencia lo que quedan y que no se pudo cumplir durante estos mandatos, estos 2 periodos como concejal. ¿Cuáles son esos temas? Bueno, mira, en realidad no son tantos en lo que el norte mío había encaminado, y que quedaron en el tintero algunos que tienen que ver con un proyecto que logramos trabajar consensuadamente todas las mujeres del Parlamento local, para que se realizara en la ciudad de Río Cuarto el Paseo de la Mujer, que seguramente quedará para que la próxima gestión pueda ejecutarlo, ¿no? Esto era que en algún lugar del río pudiera establecerse un espacio emblemático cultural donde allí podríamos disponer de todos los reconocimientos a mujeres de nuestro medio, y que fuera reconocido como el Paseo de la Mujer. Me quedan los baños en el Andino, que fue un proyecto que aprobamos por unanimidad, que me acompañaron los concejales y que no pudo concretarse, está aprobado. Me queda un dolorcito, el único dolor que me queda es no haber podido sancionar un proyecto que estuvo varios años en comisión, para mí en particular muy especial, que es un proyecto de guardianes contra la violencia,
un proyecto que logró trascender las fronteras locales, ¿no? Me invitaron a la legislatura para que lo explicara. Fui a México porque tuvieron conocimiento de este proyecto para presentarlo en Distrito Federal, pero no pude llevarlo adelante, dar esa herramienta legislativa para que el Ejecutivo lo pudiera aplicar. Así que ese es uno de los dolorcitos que me queda, y compromisos con los vecinos que tienen que ver fundamentalmente con la obra pública, ¿no? Todo lo que trabajamos, y que el concejal Natali seguramente recordará la demanda de los vecinos en todo lo que es la calle Colombre, en toda su extensión, pasaje Maipú, conexiones de gas en toda la dimensión de la calle Rioja al 2000. Esas son las cosas que me quedan sin poder saldar con los vecinos, pese a todo el esfuerzo que le pusimos, y que a veces excedía el posicionamiento, el acompañamiento en estas cosas unánimes del Consejo Deliberante. Y seguro, siempre en la función hay un debe y un haber. En el caso tuyo, Guillermo, supongo que pasará lo mismo. Sí. Debe haber cosas que te habrá quedado por hacer, o gana de haber hecho algo que no has podido. Sí, yo diría dividirla, si me permiten, en dos partes, ¿no? Por un lado, las cosas que votó el Consejo Deliberante, claro, sobre las cuales incluso hubo consensos, unanimidad, y que lamentablemente no se llevaron a cabo. Una personal, que es aquel proyecto que presenté para ponerle un nombre a nuestro teatro municipal. El teatro municipal no tiene un nombre, es el teatro municipal, claro, pero no tiene un nombre. Yo hice un compromiso público, apenas ocurrida la muerte del querido Negro Granado, de presentar un proyecto en ese sentido. Lo presenté para que se le impusiera el nombre una vez superado el término de 3 años, que es lo que establece nuestra Carta Orgánica, para imponer un nombre de personas a calles, edificios o monumentos en la ciudad de Río Cuarto. Bueno, a pesar de que lo votó el Consejo, no se pudo llevar a cabo. De la misma manera, esto porque era un proyecto personal, ¿no? Discúlpame que te corte. Cuando sucede algo así y no se puede llevar a cabo, ¿a qué bueno, obedece? En este caso hay un incumplimiento de la ordenanza por parte del Ejecutivo. Habrá que preguntarle a las autoridades salientes por qué decidieron no cumplir con esa ordenanza. Pero se puede llevar a cabo posteriormente. Sí, por supuesto. ¿Da? Eso es lo personal. Sí, Después, en lo que trabajamos y consensuamos en el Consejo, hay por lo menos 2 grandes temas que yo recuerdo ahora. Uno es el de la Manzana 48, que nosotros accedimos incluso a acompañar el proceso de expropiación, la ordenanza de expropiación, y todo el proyecto que había con relación a este tema, que como todos los ciudadanos conocen, no se ha podido desarrollar prácticamente nada, lo que la verdad es una pena. Y lo otro tiene que ver con el Plan Municipal de Viviendas, ¿no? Yo particularmente me tocó trabajar mucho sobre ese tema. Yo en estos 8 años he sido el encargado de llevar desde mi bloque sobre todo las cuestiones relacionadas con la obra pública y con la economía, y en ese sentido me tocó trabajar mucho en ese proyecto a los fines de modificar, entendiendo que era mejorar en definitiva lo que había venido con un proyecto original por parte del Ejecutivo, ¿no? Entre otras cosas, tratar de garantizar que las cuotas de los adjudicatarios no se aumenten de una manera demasiado importante y demás. Y bueno, y ahí la verdad es que lamento que esto, que era un buen proyecto desde mi punto de vista, que además trabajamos entre todos los concejales, que además fue votado por unanimidad, haya terminado de la manera que todos lo conocemos, ¿no? Y de lo que casi no pude hacer, y que también lamento, fue una inquietud que traigo desde hace 8 años, y que es lo que para mí es una necesaria modificación del sistema tributario en la ciudad de Río Cuarto. Me lo han escuchado decir, y en este programa lo hemos hablado más de una vez, que estoy convencido que es un sistema que, si no es inequitativo, por lo menos estoy seguro podría ser mucho más equitativo. Bueno, por suerte, hace un tiempo, el Consejo Económico Social, del que fui parte en su primera etapa, tomó esta inquietud, incluso lo transformó en un proyecto y hasta en un libro que ha sido presentado oportunamente. Bueno, seguramente también será responsabilidad de las autoridades que vienen ver la posibilidad de modificar eso. Vamos a hacer una pausa, ya seguimos conversando con los concejales Pomiglio y Natali. Balance legislativo, las últimas horas de este cuerpo de concejales de la ciudad de Río Cuarto, y en el primer bloque, Guillermo, escuchábamos aquí en ese lugar donde está usted sentado al presidente del consejo haciendo referencia a una de las cuestiones que había quedado pendiente en la estructura general del Consejo, que era avanzar sobre la reforma política. ¿Por qué cree que no se pudo lograr ese consenso y llevar adelante diferentes aspectos que tienen que ver con la reforma política? Bueno,
uno de los que tendría que haber dado la respuesta es precisamente quien estuvo en el primer bloque, porque les cuento que está pendiente desde hace casi 4 años, bueno, un poco menos, 3 años y medio en el Consejo Deliberante, la reforma del reglamento interno, que la verdad que no ha sido posible sacarlo, pese que se habían conseguido muchos consensos, porque bueno, el presidente no habrá considerado oportuno impulsar que pudiera sacarse esta iniciativa, que además fue trabajada por concejales de los diferentes bloques, ¿no? Digo, y entre otras cosas incluía la posibilidad de que los bloques minoritarios, aún sin conseguir la aprobación, puedan llegar al recinto con sus propios proyectos o en todo caso con sus despachos en minoría para poder debatir sobre los proyectos o las cuestiones que ellos consideran importantes para la ciudad, entre otra serie de reformas. Creo que fue esto lo que mencionabas en la pregunta, Fabián. No hubo espacio o no hubo voluntad en todo caso para lograr los consensos necesarios. Tal vez no era el tiempo. Me parece que ahora sí es el tiempo y seguramente de aquí en adelante todos quienes tengamos alguna responsabilidad política, cargos de conducción en la ciudad de Río Cuarto, vamos a tener que trabajar desde el primer día, pero básicamente a partir de la búsqueda de consenso, ¿no? Yo creo que cada vez que se ha hablado, incluso que hemos hablado de la necesidad o posibilidad de producir una reforma política, me parece que han sido respuestas espasmódicas a alguna situación específica, pero en realidad no nos hemos puesto, como sí lo hicieron hace más de 20 años, un grupo importante de notables riocuartenses de los distintos partidos políticos, cuando se decidió llevar a cabo la redacción de la Carta Orgánica Municipal que hoy está en vigencia. Yo creo que en estos últimos años, la verdad, y esto es, si se quiere, hasta una especie de autocrítica, no hemos estado a la altura de las circunstancias para decir, fuera de cualquier coyuntura, es necesaria una reforma política, por esto, por esto y por esto, y ponernos a trabajar, como digo, en los consensos desde el día 1. En lo político, en lo económico, en la dotación de infraestructura, Río Cuarto, ¿ven en el futuro gobierno, no solamente legislativo, sino también en el ejecutivo, un campo fértil de muchas actividades para realizar, Viviana? Sí, yo creo que Río Cuarto tiene las condiciones para ser un centro de desarrollo. Lo está demostrando en el último tiempo lo que es a nivel cultural, a nivel educativo, y necesita un par de herramientas para dotar de la infraestructura que tiene que ver con distintos aspectos que la podrían posicionar como este centro que te digo, ¿no? Yo creo que hay que apostar firmemente al desarrollo productivo de esta zona, al desarrollo comercial, al desarrollo industrial, porque es lo que nos está haciendo falta para poder erigir a esta ciudad como referencia. No tenemos las condiciones, yo creo que hay que convocar a todas las partes, a todos los actores y ponernos a trabajar sin mezquindades de ningún tipo de mezquindades políticas o sectoriales. Eso sucedió porque no se pudo llevar a cabo esta... Sí, yo creo que faltó eso, no era el tiempo, no eran los actores, y tal vez estemos en condiciones de repensar sobre la base de lo que no logramos, de generosamente autoconvocarnos, todos los sectores políticos, empresariales, gremiales, también de los distintos ámbitos de la educación. Tenemos universidades públicas y privadas hoy por hoy para que den su aporte y ponernos a pensar y dar el puntapié inicial para que Río Cuarto sea el centro del que te digo, este polo de desarrollo cultural, educativo, económico, empresarial. Hay que hacerlo, convocar a todas las partes y ponernos a pensar en lo que realmente nos merecemos como riocuartenses. Guillermo, eso no pudo ser, por lo que mucho se ha dicho en los últimos tiempos, por Río Cuarto haber sido discriminado, o faltó gestión. Creo que las dos cosas, ¿no? Evidentemente, seguramente algo de discriminación, si es que es la palabra correcta, sí, ha sucedido, y yo creo que también mucho de falta de gestión, ¿no? Yo siempre pongo ejemplos que conozco. Uno es mi ciudad natal, la ciudad de Marcos Juárez, que nunca tuvo ni mucho menos nada que ver con el kirchnerismo, digamos, el gobierno de los últimos 12 años a nivel nacional, todo lo contrario, siempre ha estado enfrentado, y sin embargo la verdad que la ciudad está muy linda. Yo cada vez que puedo, cada vez menos, pero llegarme por allí
me alegro de ver a mi ciudad natal tan linda. Otro ejemplo es la ciudad de San Francisco. Ustedes conocen mi relación con el actual vicegobernador, el compañero y amigo Martín Yarlora, que fue intendente de San Francisco 8 años, que la verdad agarró una municipalidad devastada, económicamente, financieramente, pero además la ciudad a nivel de infraestructura rota, y sin embargo en poco tiempo pudo ponerla de pie, y claramente tampoco tenía mucho que ver con el gobierno kirchnerista. Martín es un hombre del peronismo cordobés como yo, y por lo tanto no había tampoco afinidad con el gobierno nacional. Sin embargo, a partir de gestiones y gestiones y gestiones, logró poner a San Francisco de pie. Hoy todos los cordobeses saben que es una de las ciudades más lindas de la provincia. Bueno, ojalá Río Cuarto también logre ese estatus en poco tiempo. Para eso, coincido con Viviana, hay que saber escuchar mucho. Por ahí, desde la política tenemos que hablar menos y escuchar más. El nuevo intendente ha sido muy claro en su campaña, ¿no? Que un intendente no tiene por qué saber de todo, pero si algo tiene que saber es saber escuchar. Bueno, él y todos nosotros estamos dispuestos a eso. Me parece que hay que trabajar codo a codo, no para que nos apoyen, sino para que sean parte, para que se sientan parte de lo que necesita Río Cuarto para su transformación en la ciudad para pasar de la ciudad que tenemos a la ciudad que nos merecemos. Las universidades, el centro empresario, la sociedad rural, etcétera, etcétera, vecinales, empresarios, productores, trabajadores. Así es. Tenemos que estar todos juntos y todos tienen que sentirse que la necesidad es un Estado como motor, pero que todos tienen que colaborar para el desarrollo de la ciudad. Yo creo que se va a entender y creo que va a ser posible. Tenemos tiempo para una preguntita Sí, más. pregunta. Bueno, en la política de vivienda fue errada. ¿Cuál fue el problema? No, yo creo que la decisión de poner a disposición los lotes en su momento y después la futura edificación de las viviendas con los distintos planes, no fue una decisión errada. Yo creo que prueba de ello son los tenedores de esos terrenos. Sí, una gran necesidad, no además. Y las viviendas construidas. Por allí sí hubo algunos errores que hay que reconocer en cuanto a control. Nosotros tratamos desde el Consejo darle todas las herramientas posibles para, desde el primer momento, para transparentar la entrega de los lotes, el sorteo, los requisitos para la accesibilidad de los mismos, hasta el seguimiento en las distintas etapas. Yo creo que sí hay que hacer una profunda autocrítica, que por allí los mecanismos de control no fueron los adecuados, el seguimiento no fue los adecuados, y las pruebas de que cuando está todo el equipo consustanciado, comprometido y con el control por parte del Estado lo suficientemente riguroso, pasan cosas mágicas y fantásticas desde el punto de vista, desde la gestión, desde lo humano, desde lo social, ver cómo fue todo el proceso de las viviendas sociales. Yo eso lo digo con el conocimiento de no solamente de la cuestión legislativa, sino haber visto, y eso demuestra claramente lo que es la presencia del Estado acompañando en todas las instancias. Y allí hubo control, y allí en menos de un año pudieron entregarse las viviendas sociales. Cosa que no se hizo con otras operatorias. Sabemos que estamos terminando la gestión con problemas que hubo con distintos planes. Por eso, para nosotros lo que nos cabe, y no solamente yo como concejal, sino la gente involucrada desde el Ejecutivo, es una experiencia que tiene que servir para rediscutirlo, y esta experiencia también para la oposición, para ver cuáles son los nortes, ¿no? Que por allí, cuáles son las cosas que dan resultados. A mí me dicen cómo dan resultados en políticas como esta de viviendas, y yo digo, la presencia activa del Estado, el control y el involucramiento de los vecinos. Resulta esto que parece fantástico, cuando no tendría que ser fantástico, tendría que ser natural. Claro. Pero me parece que es así. Bien, muchas gracias y suerte en lo que a partir de los próximos días, digamos, el próximo mes, desempeñen cada uno de ustedes. Gracias a ustedes por invitarlo, y ha sido un gusto compartir este programa a lo largo de todos estos años. Lo vamos a seguir invitando, porque seguro que en algún lugar de algún rol activo les van a llevar un presente. Yo además de agradecerles a ustedes por la invitación y por el presente,
Si me dan 30 segundos, quiero agradecerles la preocupación de este programa en toda su trayectoria por el trabajo legislativo de Río Cuarto. La verdad que para nosotros y el resto de los colegas que han participado en las entrevistas de ustedes dos, es importante que los medios locales y los programas, sobre todo las producciones propias, se ocupen del trabajo legislativo. Muchas gracias. La pausa, ya regresamos. Hola Hernán, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches. Hoy vamos a hablar de ciertas particularidades que tiene el próximo blanqueo, que no es un blanqueo más, ¿no? No es un blanqueo De más. capitales. Sí, he tenido la suerte de participar de las jornadas tributarias de Córdoba, quienes han venido a dar la charla y tuve el placer de almorzar con ellos, los profesionales que han participado en la redacción del blanqueo. Y no es cualquier blanqueo. ¿Por qué decimos esto? Por las características del mismo y las noticias internacionales que tenemos. A partir de febrero del 2017 hay 55 países que han adherido al régimen de información, y a partir del 2018 se adhieren 46 más. Es decir, que todas aquellas... Un centenar de países. Un centenar de países. Hay 101 países que entre 2017 y 2018 van a adherir a los regímenes de información. Se acaban los paraísos fiscales. Tienden a acabarse los paraísos fiscales para erradicar todo lo que sea utilización de sistemas financieros formales para ir combatiendo con el delito de tráfico de armas, narcotráfico, trata de blancas, y a los países, digamos, a las potencias mundiales financieras y a los países emergentes les interesa obviamente combatir la evasión tributaria. Eso hace que no nos sintamos solo en matriz de corrupción, ¿no? Yo entiendo que es muy importante para todos los países, teniendo en cuenta las últimas noticias que tenemos respecto a los temas de corrupción, nos permite dar mayor seguridad jurídica a todos los países. Entonces es muy importante que todas aquellas personas que tengan bienes, llámese departamentos, propiedades, participaciones en fideicomiso, en este caso en el ámbito internacional se llaman trusts, holdings, depósitos bancarios en cuentas extranjeras, es una posibilidad única para blanquear estos capitales, dado que la mayoría se refugiaba en que que los países del exterior no informan o no informaban a la República Argentina o los intercambios de información. Ahora a partir de febrero del 2017 se incorporan 55 jurisdicciones, inclusive 6 leyes: Eslovenia, San Marino, Argentina, Anguila, Barbados. Fíjense dónde está ubicado Argentina, entre países digamos considerados, digamos que lo van incluyendo como para que se vaya acotando. México, Montserrat, Holanda, países que estaban considerados que existía posibilidad que hubiese fondos depositados provenientes de estos delitos. Esto va a ser a partir de febrero de 2017 y febrero del 2018. Le quería dar un dato, no es porque yo presuma esto, ¿no? Pero el secreto bancario de Suiza es de 1934, y a partir del 6 de mayo del 2014 Suiza ha levantado su secreto bancario. A la República Argentina aún no han llegado. Y eso es lo más significativo internacionalmente, porque Suiza siempre fue la referencia, claro. Ahora bien, le quiero dar un mensaje también a contribuyentes que me han consultado respecto a este tema. Toda la información que tiene la AFIP vía periodística, por ejemplo Wikileaks o Panama Papers, no son elementos de prueba de origen lícito, la famosa teoría del árbol envenenado, obtener pruebas sin el procedimiento adecuado como corresponde desde el punto de vista jurídico, no son elementos de prueba para determinar materia tributaria. Es decir, que el fisco tiene que entender que para presumir materia tributaria va a tener que obtener los elementos por la vía procesal que corresponda, vía consulado, con apostille, es decir, todo el procedimiento necesario para que el fisco tenga la información de manera adecuada dentro de la normativa. Por eso también se están
estudiando entre el organismo que estudia esto es la OCDE, o dicho de otra manera, la G20, donde están redactando cuáles van a ser los procedimientos para que los países intercambien información. Vía requerimiento, por ejemplo, del Consulado de la República Argentina al Consulado de España, se pedirá la información correspondiente. Eso es vía requerimiento. O información automática, va a haber un centro de información donde automáticamente se van a informar a todos los países los movimientos de fondos o participaciones en la empresa o en holding de distintos sujetos de distintas jurisdicciones. De esa manera, en el último congreso de la International Fiscal Association, que fue en Basilea 2015, se va a proteger la renta pública, o se va a tender a proteger la renta pública de todas las naciones. Bueno, Hernán, esperemos que esto sea en beneficio de toda la humanidad y no de solamente un sector. Espero que sí. Bueno, muchas gracias. Buenas noches. Hernán Escudero.